La primera ley de la termodinámica establece que la energía de un sistema no se crea ni se destruye, pero se debe al intercambio de energía que sucede dentro de las fronteras del sistema. ¿Qué intercambio de energía va a ocurrir en el sistema? Pues va a ocurrir tanto el calor como el trabajo que apliquemos en esas fronteras. Toda esa acumulación de calor y trabajo se va a ver reflejado en un aumento o disminución de la energía interna. ¿Por qué no se utiliza la ecuación de la primera ley, que es esta, en forma total? Porque difícilmente yo puedo medir la energía interna de un sistema. Esta variable que está del lado izquierdo es muy difícil de medir. Lo que vamos a estar midiendo normalmente nosotros en un sistema termodinámico es el cambio de la energía interna. Eso es más fácil de medir. Y si mido cambio de la energía interna, pues tendría que medir un cambio en el calor o un pedazo de calor que yo le agregue al sistema, un diferencial de calor y un diferencial de trabajo. Entonces, la primera ley de la termodinámica normalmente se define en forma diferencial. Y recuerden que el calor y el trabajo son diferenciales inexactas, que depende de la forma en la cual yo agrego el calor, va a ser la eficiencia con la cual voy a acumular energía interna, o la eficiencia con la cual voy a agregar trabajo me va a decir cuánta energía interna acumulo en el sistema. Ahora, el calor va a ser la suma del calor latente, que es esta parte, y el calor sensible y el calor latente. El calor latente va a ser debido a las transformaciones de fase que ocurran dentro del sistema, y el calor latente va a ser debido al calentamiento del mismo. Todo esto sumado va a ser el calor total que entra al sistema. Y del otro lado, pues va a estar ¿quién? El trabajo realizado. Vimos que el trabajo se definía como la integral de menos P de B. En forma diferencial, el trabajo se define como menos P delta B, o diferencial de volumen. Sumado, esta sería la primera ley de la termodinámica en su forma diferencial. En específico, para los materiales, o para la mayor parte de los procesos de un material, el volumen de un sistema es prácticamente constante. ¿Qué quiere decir? Vimos por ahí los coeficientes de expansión térmica y los coeficientes de compresibilidad. Y vimos que están por el orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. Podríamos pensar que en un sólido o en un líquido el volumen es que constante. Algunos de los otros sería, por ejemplo, una reacción con gases. En una reacción con gases normalmente se encierra el gas en un recipiente con volumen constante. Ahí también aplicaría el que el sistema es un proceso que se lleva a cabo de forma isocórica. ¿Qué quiere decir isocórico? Volumen constante. Y en ese caso, la parte del trabajo desaparece. Si se dan cuenta, la parte del trabajo desaparece. La energía interna es la misma que el calor, solamente en el caso que ¿quién? El sistema está a volumen constante o es un proceso isocórico. El cambio en la energía interna simplemente es el calor del sistema. Y si yo redefino el calor sensible de esta forma, voy a llegar a mi primera definición de qué es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un sistema es el cambio de la energía interna con respecto de la temperatura a volumen constante. Eso se le llama el CB. ¿Qué es el CB? Es qué tanta energía yo necesito para yo acumular en el sistema energía interna, cambiando la temperatura, manteniendo el volumen constante. Entonces, cada material tiene un distinto valor de ¿qué? De CB. Es una propiedad del material o del medio en el cual estamos haciendo nuestro calentamiento. Ahora, ¿cómo se calcula? Para sustancias monoatómicas, ustedes recordarán que vimos por ahí esta tablita. Esta es la energía interna teórica de un gas, ya sea monoatómico, diatómico o poliatómico. Cada vez que estemos trabajando con gases y no tengamos datos de su capacidad calorífica, lo que vamos a utilizar son estos tres valores de CB, dependiendo si es monoatómico, diatómico o atómico, perdón, poliatómico no lineal. Esos son los tres valores que vamos a estar utilizando para calcular la capacidad calorífica de una sustancia. Y viene en el examen departamental o algo por el estilo, de repente les dice, es un gas ideal que se calienta de 25 a 35 grados. ¿Cuál es el valor del CB si no lo especifica y es un gas monoatómico ideal? 3 medios de R. Si es diatómico o es alguna otra molécula, habrá que hacer el cálculo con las otras dos ecuaciones. ¿Cierto? Ahora,
creo yo que vienen por ahí ejemplos. Vamos a hacer algunos ejercicios para calcular calentamientos de gases, en el cual utilicemos estas ecuaciones. Por ejemplo, voy a subirle, son las mismas, pero si se dan cuenta, lo único que hice con las expresiones de arriba fue derivarlas con respecto a la temperatura. Si las derivo con respecto a la temperatura a estas de aquí arriba, ¿qué les va a pasar? Pues pierden la parte de la temperatura. Todas estas T's desaparecen y la energía interna residual también desaparece porque es una constante. Se cancela y me aparecen las ecuaciones que están aquí abajo. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer algún cálculo. Por ejemplo, dice ahí, se tiene amoníaco. ¿Cuál es la fórmula del amoníaco? NH3. NH3. Y se desea calentar el sistema de 25 grados Celsius a 80 Celsius, manteniendo el volumen constante. Si dice que es volumen constante, entonces puedo utilizar el CB, la capacidad calorífica a volumen constante. Como es amoníaco, ¿cuál de las tres ecuaciones voy a utilizar? La de hasta abajo. Es no lineal el amoníaco, es una molécula que parece tetraedro. Y entonces voy a utilizar esta. ¿Cuánto es el número de átomos? 4. 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y entonces con eso voy a calcular el CB. Una vez que tenga el CB voy a aplicar la ecuación de calor sensible, que es la integral, desde la temperatura inferior, que sería ¿cuánto? 25 hasta 80. Y dice que el sistema contiene ¿cuántos gramos de amoníaco? 200 gramos. Hay que pasarlo a mol, porque el CB va a estar con la constante R que está por unidad de mol. Entonces los 200 gramos de amoníaco hay que pasarlo a mol. Voy a borrar aquí la fórmula. Ya estaba allá abajo, perdón. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el cambio de energía interna en calorías del sistema? Recuerden que el cambio en la energía interna para un proceso a volumen constante, un proceso isocórico, es simplemente el calor que yo aplique al sistema. Entonces intentan hacer el cálculo. La primera pregunta ya responde la segunda. Numéricamente es lo mismo, porque el proceso es a volumen ¿qué? Constante. ¿Ok? Me espero tantito. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para este problema? Vamos a poner aquí, la masa habría que pasarla a mol. 200 gramos entre 17 gramos por mol me daría 11.76 mol que hay en el sistema de amoníaco. Y después haría la integral. Ah, no, perdón, me faltaría calcular el valor del CB. Aquí le pondría, ¿qué valor aquí? ¿3? No, 4. 4, ¿cierto? Y me daría este con la R en calorías. Aquí habría que usar la R en calorías, 1.987. Y me daría 17.88 calorías por cada mol. Una vez que tengo las calorías, ¿cuál sería el siguiente paso? La integral. La integral, pues simplemente el CB sale constante y entonces sería la integral NCB delta T. Solamente en este caso que el CB es constante, es un número, puede salir de la integral y entonces quedaría nada más la diferencia de temperaturas. Finalmente, ¿cómo quedaría el cálculo? Así. Revísenlo, daría como 11.570 y algo. Muy bien, sí. Y ya pasado a kilocalorías, 11.50 y algo, 57 kilocalorías. ¿Cierto? Por ahí esto sería lo mismo que el cambio en la energía interna. Recuerden que cuando es a volumen constante, el calor es igual al cambio en la energía interna. Y ya estaríamos calculando cuánta energía interna se acumuló dentro de mi sistema. Por ahí creo que viene otro ejemplo, pero viene más metalúrgico. Cuando es constante el volumen, el calor es el mismo que el cambio en la energía interna. Porque la ecuación de la primera ley tiene el trabajo por acá, tiene calor más trabajo. Pero el trabajo es menos P delta B. Y si no hay cambio en volumen, el delta B vale 0. El calor y la energía interna son lo mismo. Pero únicamente en este caso. Ahora vamos a intentar hacer este por ahí.
Y dice por ahí, ejemplo, se tiene un sistema de aluminio con un peso de 25 toneladas. Este sería un cálculo más para la industria. Se desea fundir el sistema que ya se encuentra a la temperatura de fusión, es decir, no voy a aplicar calor sensible. Ya no voy a aplicar calor para calentarlo, ya está a la temperatura de fusión. Solamente quiero calcular cuánto calor tengo que aplicar para fundir las 25 toneladas de aluminio. Y dice ahí, ¿cuál es el calor en calorías necesario para llevar a cabo la fusión? Si se considera el volumen constante durante la fusión, ¿cuál es el cambio en la energía interna del sistema? Y por ahí dice cuál es el costo del proceso si el precio de la energía eléctrica es aproximadamente 15.21 centavos, o bueno, 0.1521 pesos por cada kilowatt hora. Y por ahí vienen los datos de la temperatura de fusión del aluminio, la masa molar del aluminio, y este sería el calor latente de fusión del aluminio. Se le pone M porque es melting en inglés. Entonces esta es la temperatura a la que funde el aluminio y esta es la cantidad de energía que requiero por cada mol fundida. Entonces intenten calcularlo. Hay que pasar 25 toneladas a mol y luego de ahí calcular las calorías. A lo mejor le salen megacalorías, gigacalorías, una cosa por el estilo. Y al final, ¿qué van a hacer? Pues hacer la conversión de calorías a kilowatts hora. Por ahí busquen en la literatura, si tienen su celular, busquen cuál es la equivalencia de kilowatt hora a joules o a calorías. 2.5 es la energía requerida para fundir. Le llaman ¿cómo se llama? La capacidad calorífica de fusión para el aluminio. Cada mol que yo funda me va a requerir 2.5 kilocalorías de energía para la fusión. Entonces intenten hacer el cálculo. Ese sería un ejemplo de calor latente. Vean que ahí ya no se hace la integral, simplemente se multiplica la masa por la lambda, o en este caso sería mol por lambda. Voy a poner las ecuaciones para calor latente. ¿Cómo se calcula el calor latente? Lo pusimos por ahí. Sería así, ¿no? Cualquiera de estas dos ecuaciones me serviría para calcular el calor latente de un proceso. En este caso, pues a volumen constante, no tiene gran problema. ¿Cuál es la idea? Pensar que el aluminio a la hora de fundirse, pues no se expande ni se contrae. ¿Cierto? El aluminio sí se expande y sí se contrae. De hecho, cuando ustedes cuelan una pieza de aluminio, les surge algo que se conoce como un rechupe. ¿Qué es un rechupe? Pues la contracción del aluminio crea ese hueco que finalmente es debido a que el aluminio a la hora de enfriarse se va contrayendo hasta que le queda ese pedazo. Hay que ponerle a veces alimentador para que tenga un exceso de aluminio y el molde no quede con ese rechupe debido a la fusión del aluminio. Lo van a ver cuando vean fundición, que hay que poner alimentador y que durante la solidificación no se puede considerar volumen constante. Sí se contrae el aluminio y suficiente, bastante que hasta puede quedar un hoyo en la pieza. La conversión entre kilowatts hora y joules sería la siguiente. 3.6 gigajoules es igual a 1 kilowatt hora. Vamos a hacer entonces el ejercicio. La primera parte sería calcular. Bueno, ahí estaba la conversión del kilowatt hora. Ah, perdón, miren, yo me equivoqué. En vez de megajoules, perdón, en vez de gigajoules, ¿era qué? Megajoules. Yo la regué. Sí, eso cambia todo, perdón. Perdón, chicos. Bueno, pero nada más es el precio, ¿no? Nada más el precio de lo que cambia. El cálculo del calor es el mismo. Lo primero sería sacar de toneladas, pasarlo a gramos. Serían 25 por 10 a la 6 gramos, ¿cierto? Que eso me daría aproximadamente 0.926 megamol, que son un montón de mol, cantidad de sustancia. Y luego ya multiplicando por la lambda me daría esta cantidad de gigacalorías. Esta es la parte importante del cálculo. Haber hecho bien las conversiones, las unidades y tener esta cantidad de gigacalorías. De ahí la conversión a joules sería con 4.184 y les quedaría 9.66 gigajoules. ¿Hasta aquí todo bien?
Sí, yo la regué con la conversión, perdón. De hecho, estaba ahí en el apunte y la ignoré. Una vez que pasan de gigajoules, lo convierten a kilowatts hora. Y a ustedes les ha de haber quedado que 2.28, 2.68, ¿no? En la realidad son 2684 kilowatts hora. Y yo les dije, chéquenlo en internet, la conversión. Me ignoraron. Bueno, yo también me equivoco, no importa. ¿Cuál sería el costo final? Ya convirtiendo a pesos, sería aproximadamente 406 pesos, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Es muy caro? ¿Muy barato? Pues sí, pero falta calentar. Nadie dice cuánto me gasté en calentar hasta llegar a la temperatura de fusión. Todavía falta el calentamiento. Además, la eficiencia. Dijimos que la eficiencia aproximadamente es del 15%. El 85% de la energía se dispersa. Entonces, de las 25 toneladas, pues esto multiplíquenlo por la eficiencia del 85%, ¿no? 85% más de energía adicional a este. Y verán que entonces ya se empieza a hacer volver un poquito más de dinero para fundir ¿qué? Las 25 toneladas de aluminio. Entonces, bueno, todo eso hay que sumar, todos esos tipos de cálculos habría que considerar. Ya vimos cómo pasarlo a pesos. Lo mismo podrían hacer con el calor sensible, pasarlo a pesos, dependiendo de la cantidad de sustancia. ¿Dudas, preguntas?